Eh, para el día de hoy nos corresponde presentar el tema del régimen islámico. Mi grupo está conformado por eh, Jonathan Eduardo Ayala, Fabián Alejandro Torres y quien les habla, Manuel Amaya. Eh, bueno, ¿qué es el régimen islámico? El régimen islámico es un régimen político en el cual la religión oficial es la musulmana y se aplican las normas religiosas del Islam. Existen regímenes dirigidos por musulmanes fundamentalistas donde el clero ejerce el poder basado en el Corán. ¿Qué es el Corán? El Corán es como el libro sagrado para ellos como para nosotros, es la Biblia. Eh, Otros regímenes islámicos combinan la religión musulmana con formas abiertas de gobierno. Eh, Bueno, las características del régimen islámico. Em, bueno, Mahoma es el profeta de Alá, el único Dios para los musulmanes. El islamismo posee un libro que es la palabra de Alá, que es el mismo Corán. Este libro es sagrado. Las 8 palabras en árabe que resumen la creencia del islamismo son: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Bueno, ¿de dónde proviene el islamismo? Bueno, el Islam, primero que todo, surgió cuando Mahoma recibió eh, por parte del arcángel Gabriel un mensaje divino. Bueno, los pilares de la fe son aceptar la shahada, orar diariamente a Dios, orar con caridad, ayunar, peregrinar hacia la Meca. Son 5, pero también hay un sexto, que es la Shahada, la declaración de la fe, escrita por Mahoma. Bueno, la búsqueda de la lucha por la fe. Esta lucha puede ser interna o externa. Bueno, el ayuno se realiza pues mediante el Ramadán. También la caridad. Todos los pertenecientes a esta religión deben realizar un esfuerzo por ser caritativos. Bueno, en cuanto a las ceremonias, ya sea el nacimiento o matrimonio y muerte, siempre se van a hacer una ceremonia. Bueno, ¿quién es Alá? Alá es un dios, pero este término se utiliza en esta religión para dirigirse hacia él. Nadie más se puede llamar Alá porque pues dicho nombre es para un dios supremo. Y este nombre significa Alá es Dios, pero en arameo. Bueno, ¿qué es el Corán? Como anteriormente lo dije, es el libro sagrado de la religión islámica. El Hadís representa las acciones y dichos de Mahoma. La Sharia es la ley islámica donde se constituye un código detallado de la conducta. Bueno, y la comunidad Umma, que, bueno, para esto es la aspiración del Islam, es la unificación de la misma, ya que dicha religión se fracciona poco después de la muerte de Mahoma, eh, dividiéndose en 2 grandes grupos, que son el Sunni, que es la religión tradicional y ortodoxa mayoritaria, y la Shita, que es la rama minoritaria, solo se da en el sur de Irak, Irán, Líbano, y hay una gran mayoría. Bueno, a continuación les hablará mi compañero Jonathan Ayala, les doy la palabra. Buenos días, profesora. Pues ya como mi compañero Manuel ha expuesto
es mi turno y yo voy a exponer la campaña islámica. Esta campaña o el inicio del régimen islámico empieza desde el año 1978, pues en Pakistán este sistema es regido, el sistema islámico empieza a ser regido y pues concretamente una fecha concreta la podríamos dar, ahí como se menciona en la diapositiva, el 2 de diciembre de 1978, donde el general musulmán Zia-ul-Haq hizo un llamamiento oficial del sistema islámico, el cual lo concreta en sí. Ya pues con este hecho empieza a regir todas las leyes o normas que tenga este sistema. Ya por otro lado, también en las diapositivas presentamos los tipos de regímenes islámicos. El primero de ellos es el régimen islámico primero de ellos es el régimen islámico tradicionalista. Este empieza a asociar o empieza a actuar con las prácticas culturales locales. También pues se acepta la autoridad política. ¿En qué sentido? Aparte de lo cultural, también se tiene bastante en cuenta la autoridad política o que viene de los altos mandos de la nación. Por otro lado, también como que se hace referencia a al culto de la monarquía marroquí, que este sería un gran ejemplo para expresar el estado o el tipo de régimen islámico tradicionalista. Ya pues creo que sería todo pues, em, pues en sí este consiste en que todo se tiene en cuenta, me refiero a lo cultural y a lo político, pues, o sea, se hace como una unión entre estos dos para que, más que todo, en las zonas rurales se concentren en los grupos tradicionalistas. Ya, el otro tipo de régimen islámicos es el fundamentalista, pues este se basa bastante en la religión que ellos manejan. En sí. Pues, ¿a qué me refiero con esto? Pues para ellos, el Hadith, que es el profeta en la religión de ellos, es el cual es mucho más importante y lo que él les diga o los consejos, ellos los siguen. Me refiero al pueblo. Esto también, pues, es como muy importante. O sea, esta es la unión de la política y la religión en el sistema islámico, el sistema fundamentalista, que pues también es regido pues por este pueblo y por su política o su sistema, los cuales también, o sea, parte de la DIT tiene los ulemas, pues estos son clérigos, los únicos que pueden interpretar el Corán y el Hadith, los cuales son los libros de esta religión o cultura. Profesora, compañeros, continuando con la exposición, ahora hablaremos de cuáles son las raíces del fundamentalismo islámico en Oriente Medio, cómo y por qué surgió como fuerza política. Bueno, de esto tengo que aclararles algunos puntos, los cuales trataré de hacerlo de la mejor manera posible. Comenzamos con cuáles son las raíces del fundamentalismo islámico. El fundamentalismo islámico nace en 1920 en lo conocido como la Hermandad Musulmana. El fundamentalismo islámico, según investigamos, es una designación que se usa para referirse a ciertos grupos eh, políticos y religiosos con ciertas ideas. A continuación les explicaré cómo nació el fundamentalismo islámico. ¿Por qué? Porque esto nació por ciertos acontecimientos que originaron su nacimiento precisamente. El primero de ellos es la proclamación de la República y la abolición del califato en Turquía. ¿Qué es el califato? El califato es un sistema religioso
que fue dirigido por los discípulos de Mahoma, el cual lo profesaba un profeta, como su nombre lo indica, de nombre califato. El segundo es la instauración por Mustafa Kemal de una república laica en Turquía. Laico significa que no tiene nada que ver con la religión. Y hablando de Turquía, que pues eh, digamos que es uno de los países en los cuales está el régimen islámico, esto fue un golpe moral e incluso una ofensa para las personas que según su tradición islámica, que es que el Islam, que es tanto la religión como la política, se unen y digamos que trabajan conjuntamente. Entonces a las personas que profesan este sistema político, esta idea, pues no fue una gran idea. Y por eso es que nace el fundamentalismo, es una de las razones por las que nace el fundamentalismo islámico. Pero en sí, su idea principal, su, sí, su idea principal es que ellos nacen primero porque hacen una revolución contra el capitalismo que se está, para dicho año, se estaba expandiendo por todo el mundo y sabemos que es el sistema pues actual, el sistema político actual que usamos en la mayoría del mundo. Y incluso hemos investigado que incluso el Estado Islam comparte las ideas del fundamentalismo islámico, que son, o bueno, su idea principal se basa en que rechazan el capitalismo y quieren que el Estado Islam vuelva a sus antiguas costumbres. Entonces, eso es lo que hace un fundamentalista islámico. Eso es lo que es el fundamentalismo islámico. Lo que nosotros podemos sacar y deducir de ciertas investigaciones y otras cosas que pudimos investigar, ¿no? Estas son las páginas de las cuales extrajimos nuestra información y con las cuales, pues, basándonos en ellas, les proporcionamos esta exposición. A continuación les presentaremos un video que consideramos bastante interesante y que complementa nuestra exposición. Y bueno, muchas gracias por su atención.